Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo tercer bimestre. En esta oportunidad le estaremos hablando sobre el uso de la B y V. También hablaremos sobre las palabras homófonas escritas con B y V. Acompáñenme. Vamos con el uso de la B. Primera regla. Las palabras que tienen la combinación BL y BR se escriben con B. También se escriben con B aquellas palabras que llevan los prefijos bis con S, bis con Z o bi, que significa dos veces o doble. Ejemplo, bisnieto, bizcocho, bilingüe. Es importante destacar que entre las reglas ortográficas del uso de la B, también tenemos que mencionar que después de M debemos escribir B. Ejemplo, ambientar y cambio. También se escriben con B los verbos terminados en vir y sus derivados. Ejemplo, o exceptuando, ejemplo, prohibir, describir. Debemos exceptuar o eliminar de esta norma las siguientes palabras: vivir, servir y hervir, porque son excepciones de la norma. También escribimos, o además escribimos con B, los verbos en pretérito imperfecto que contienen las partículas aba o que finalizan en aba, abas y aban. Ejemplo, cuidaba, viajabas, manifestaban. Ahora vamos con el uso de la V. ¿En qué momento vamos a utilizar la V y no la B? Después de las sílabas ya, ye, yo y yu con el dígrafo doble L. Ejemplo, llave, llevar, llovizna y lluvia. Cuando inician con div, excepto dibujo y sus derivados. Ejemplo, divulgar, diversos, divergentes. Asimismo, vamos a escribir con V aquellas palabras que comienzan con los prefijos vice y bi, que significa en lugar de. Ejemplo, vicegobernante y vicario. Asimismo, se escribimos con V después de B, D y N. Ejemplo, obvio, advertencia, inversión. También los adjetivos terminados en AB, EVE y EVO, excepto mancebo. Ejemplo, suave, breve y nuevo. Finalmente, se escribimos con V las palabras derivadas de móvil y civil. Ejemplo, movilidad, que se deriva de móvil, civiles, que se deriva de civil. Ahora veamos las palabras homófonas con B y V. Acervo con B cuando hace referencia a algo áspero al gusto. Ejemplo, degustó un plato típico muy acerbo para su gusto, o muy áspero para su gusto, ¿verdad? Traduciendo aquí el significado. Acervo con V cuando hace referencia a un conjunto de bienes. Ejemplo, nuestro acervo patrimonial es muy rico. Vacilo con B
cuando hacemos referencia a la bacteria en forma de bastoncillo. Ejemplo, la propagación del bacilo fue mínima. Bacilo con V cuando hace referencia a una duda o titubeo. Ejemplo, espero mejorar, pues yo vacilo en esas presentaciones. Vaya con B y Y cuando hace referencia al fruto carnoso. Ejemplo, aquella baya que recogió es deliciosa, cuando se refiere al fruto. Vaya con B y el dígrafo doble L cuando hace referencia a algo que está cerca, que delimita un lugar. Ejemplo, la valla nos impedía ingresar al santuario. Seguimos con las palabras homófonas escritas con B y V. Basta con B cuando nos referimos a las costuras de puntadas largas. Ejemplo, la basta de su vestuario se descosió. Basta con V cuando hacemos referencia a algo que está amplio o extenso o muy grande. Ejemplo, observa la vasta vegetación del lugar. La amplia vegetación. Bate con B cuando hacemos referencia al palo para jugar al béisbol. Ejemplo, el famoso deportista firmó el bate del aficionado. Y bate con V cuando hacemos referencia al poeta o adivino. Ejemplo, el bate fue ovacionado al final de su presentación, es decir, el poeta. Bello con B cuando hacemos referencia a algo que nos agrada o que agrada los sentidos. Ejemplo, qué bello es nuestro ecosistema. Bello con V cuando hacemos referencia al pelo corto del cuerpo humano. Ejemplo, el vello corporal tiene algunas funciones. Palabras homófonas escritas con B y V. Seguimos. Bienes con B cuando hacemos referencia a la hacienda o posesiones. Ejemplo, tus bienes serán resguardados. Bienes con V cuando hacemos referencia a trasladas o llegas. Ejemplo, bienes al albergue ecológico. Botar con B cuando hacemos referencia a arrojar o echar algo fuera. Ejemplo, no botar los desperdicios. Votar con V cuando hacemos referencia a dar su voto o al ejercer el derecho al voto. Ejemplo, la acción de votar demuestra responsabilidad ciudadana. Cabe con B cuando hacemos referencia a algo que abarca o al sinónimo de abarcar. Ejemplo, no cabe un fruto más en esta canasta. Cabe con V cuando hacemos referencia al levante y mueva la tierra, al levantar y mover la tierra, al verbo levantar o mover la tierra. Ejemplo, el que cabe o el que levante o el que mueva con esfuerzo tendrá recompensa. Palabras homófonas con B y V. Seguimos. Combino con B cuando hacemos referencia a mezcla o al mezclo con cosas diversas. Ejemplo, combinó los colores cálidos o a la mezcla de varias cosas, ¿no? Y combino con V cuando hacemos referencia a que tiene un mismo parecer. Ejemplo, la comunidad convino en aquel foro. Grabar con B cuando hacemos referencia a registrar sonidos o esculpir algo. Ejemplo, debía grabar su experiencia del viaje. Grabar con V cuando hacemos referencia a imponer impuestos o tributos. Ejemplo, sabía que la compra iba a grabar impuestos. Repetimos, grabar con B cuando hacemos referencia a registrar sonidos o esculpir algo. Y grabar con V cuando hacemos referencia a la imposición de impuestos o tributos. No me queda más que darle las gracias una vez más a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí siempre será un placer y un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes.
sigamos estudiando, que los estudios es la oportunidad más hermosa que tenemos de poder penetrar en ese maravilloso mundo del conocimiento. Y les habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.